Muy buenas y muy felices tardes. Bienvenidos a nuestro canal Horizontes del Mañana. Hoy tenemos a un gran amigo como invitado especial a nuestro canal. Su nombre es Juan Ignacio Botero. Juan Ignacio, muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro canal. Gustavo, ¿cómo estás? Qué gusto verte y No, tenerte aquí en nuestra casa. para mí es un placer estar acá, en tu casa Exacto. y poder tener esta conversación. Qué bueno, Juan Ignacio. La primera inquietud es, ¿tú recuerdas más o menos cuándo y dónde nos conocimos? Claro, nos conocimos en Caracol, en Medellín, que quedaba en ese entonces en la sede de la Consolata, en el barrio Laureles. Allí tú fuiste al programa de mi papá, Pase la tarde con Caracol, haciendo difusión de Coca-Cola, de los productos de Coca-Cola. Y a raíz pues de tus visitas, que fueron varias, hicimos pues no solamente una relación de trabajo, sino que eso fue más allá y pues yo estoy muy agradecido por la amistad, hemos seguido pues en contacto, también con mi papá hasta que él estuvo vivo, ya sabes que hace 16 años murió, entonces ahí comenzó la historia. Perfecto. A ver, Juan Ignacio, yo entiendo que tú, después de que terminaste tus estudios acá en Colombia, te fuiste a, si mal no recuerdo, a Santa Bárbara, en California, donde un tío tuyo a estudiar, o no era un tío. No, sí me fui a Santa Bárbara, pero hice un intercambio. Ah, sí, en un Yo intercambio. estuve viviendo con una familia americana y tomaba Ah, clases en la Universidad de California, en Santa Bárbara, y en un instituto para oh, aprender inglés. Allá perfecto. estuve un año. Estuviste un año y luego regresas a Colombia y ingresas a ese maravilloso y fantástico elenco de Pase la tarde con Baltasar. Sí, Tú quisieras, Juan Ignacio, por favor, tratar de hacer memoria y recordar esos personajes que hacían parte de ese maravilloso programa. sí, antes de hablar de la experiencia de trabajar con mi papá, yo antes tuve otras experiencias en radio. Oh, ok, Tuve ok. un programa en una emisora que quedaba en Envigado, se llamaba Radio Metropolitana y el gerente era Jaime Tobón de la Roche, el famoso Oh, locutor y hombre de radio, de Jaime toda la Tobón de la vida, Roche, claro que sí. sí. Luego estuve en Colmundo Radio trabajando con Néstor Armando Alzate, que precisamente tú lo entrevistaste, Así tuviste es. una entrevista con él. Y también trabajé en el sistema radial BT con otra persona muy conocida en el medio radial que es Bernardo Tobón. Por supuesto. Bueno, y ya después mi papá me dijo, bueno, véngase a trabajar acá, porque así rápidamente te cuento, yo siempre quise estudiar comunicación porque a mí me gustaba la radio y mi papá me decía que la radio se aprendía trabajando en la radio. Entonces yo decidí después estudiar negocios y bueno, ya después te contaré si es el caso aquí en la entrevista a qué me dedico ahora. Perfecto, Entonces sí, claro que sí. eso fue en 1996 que yo empecé a trabajar con mi padre. Perfecto. ¿Y cuál era el elenco en ese momento de Pase la tarde con Baltasar? En esa época trabajaba José Dolores, ese era el seudónimo, Sí, sí. porque el nombre de él era Mario Arbeláez, Oh, pero su nombre era José Dolores y trabajaba Norela Posada. Norela, esa era la Sí, persona que yo no podía recordar. Norela, una Norela. persona de un carisma, de un corazón y de una calidez para con los oyentes que todavía la recuerdo. Norela. Sí, Después hubo otras personas, Juan Ignacio, no sé si recuerdas a una niña muy simpática que entiendo que después de fue el programa y se fue entre comillas porque creo que era cantante ujú. con Fruco y los Tesos, ¿la Sí, recuerdas? ella era cantante de Fruco y los Tesos y creo que se fue a trabajar a Estados Unidos con la Sonora Dinamita. Es correcto. ¿Y recuerdas el nombre de esta niña? No, Bueno, en este momento no, pero ahora sí de ok, pronto me voy a acordar de ella. después llegaría nuestra querida amiga Lucero Wilches y traería a su hermanita Olga. Olga Wilches, que hicieron parte como de ese último tramo del programa, Pero ¿verdad? la que estuvo en el programa fue Lucero. Ah, perdón. Lucero y Olga después hicieron el programa que todavía lo tienen en Teleantioquia, Ah, o con sea que otro nombre, pero ellas estuvieron fue en Teleantioquia. pero Olga no trabajó en el programa. No, Ah, discúlpame. fue Fue Lucero. Lucero, O de Lucero. pronto Olga fue a algunos programas, pero la que estuvo ahí fue Lucero. Perfecto, perfecto. Ujú. Bueno, y
había dos personajes que eran, entre comillas, con toda humildad lo digo, como yo, que eran asiduos del programa. Uno era el doctor Mata, ¿lo recuerdas? Sí, claro, claro, claro. Que el doctor Mata no era su nombre, Yo sé, yo era sé. el doctor Gerardo Botero, que era agrónomo, pero mi Sí, papá sí. lo puso el doctor Sí, Mata sí, sí, porque él sí. hablaba de las matas, Es sí. correcto, Le daba consejos a las señoras es sobre correcto. cómo tener y cómo cultivar y de las plantas en la casa. Y otra persona muy agradable y muy querida que la recordamos pues desde el colegio era el gerente de la cooperativa de consumo, Gustavo Castillo. Sí, señor, Gustavo León Castillo, claro. Así es. También era una persona que iba mucho al programa y hacíamos programas desde la cooperativa. Y una persona que para mí le guardo un cariño muy grande, aunque hace muchísimos años no la veo, era Patricia, que era la persona que tomaba las llamadas, que tomaba los nombres de los participantes de los concursos y que le entregaba los premios a los participantes. Y era la que hacía los contactos de los invitados. Era una Total. persona muy importante en la realización del programa, en la planeación y en la realización del programa. Patricia Mesa, Exacto, casada con un futbolista muy con famoso. Javier Tamayo, Es un ex correcto, para más jugador de datos. fútbol de Millonarios, Nacional, Medellín, Es Quindío, un correcto. gran jugador. Y había alguien en los controles que, si mal no recuerdo, Peligro, algo, Edgar, Edgar Restrepo, Edgar, Peligro, ¿a sí. quién más recuerdas de ese elenco, Juan Ignacio? De ese elenco, ¿a quién más recuerdo? Bueno, yo recuerdo gente que trabajó con mi papá, pero antes yo no Oh, era parte del programa, que era Vicky Estrada y sí, y Lucero, ok. pero otra Lucero, que era docente de la Universidad de Antioquia. Realmente el programa lo comenzaron tres personas. Buenaventura Contreras, que era el locutor, Humberto Vilches Vera, que era el papá de Lucero y de Olga, y mi papá Baltasar Botero. Después entró Lucero y entró Vicky Estrada. Y José Dolores, él iba al programa como invitado. Él inicialmente no era parte del equipo, sino que Mm, con el tiempo se convirtió ya parte del programa qué, y estuvo qué- muchos años. qué maravilla. Sí, porque él era una persona muy especial, muy querida, muy folclórico, Sí, muy paisa, y le gustaba mucho a la gente, perdone la expresión, uh-huh. ese estilo desabrochado de él, ¿verdad? Y tenía mucha cultura general. Total, total. Él hacía el crucigrama del tiempo, del espectador, perdón. Ok. Y él ponía MAC. MAC era las siglas del nombre, Mario Él hacía, Arbeláez Ceballos. él era quien Claro, él hacía lo construía. claro, él era el que hacía lo hacía no porque los que lo Sí, hacían eran sí, sí, los sí. que lo completaban, Sí, no, sí. él diseñaba Diseñaba es la palabra. el crucigrama del espectador, sí Que señor, eso dice que era todo. muy difícil. Ave Yo María, en eso. esa época no hacía crucigramas, pero mi papá y la gente decían que era muy difícil. O sea que era una persona muy Y en esa letrada. época no había internet, No había porque es que internet. ahora No, es muy con el fácil. internet no hay muchas cosas, pero en Es esa muy época. fácil. Juan Ignacio, hay una historia muy bonita de ese programa de Pase la tarde con Baltasar, que tú estuviste en ese programa y de pronto alguna grabación tendremos de él. Es que en una oportunidad hicimos un concurso para regalarle a los niños de Medellín un oso de Coca-Cola gigante, gigante, al niño que escribiera la mejor historia de Navidad. Y no sé si recuerdas, pero un día llegó el ganador y era un niño muy humilde Uh-huh. de San Javier. Y yo recuerdo que esa tarde yo lloré cuando le entregué el oso a ese niño, vísperas de diciembre. ¿Recuerdas ese programa? Sí, recuerdo el programa, pero no recuerdo el nombre del niño, pero sí Ah, sí, recuerdo sí, que era un niño de un barrio muy humilde, humilde sí. y recuerdo que en esa época también se entregaban unos ositos de Coca-Cola que fueron Claro, una sensación, claro, claro, un claro. osito panda. Total, total. Aquí tenemos Sí, uno en el árbol de Navidad, o eso. muy similar a este, Sí, era ¿verdad? muy similar, Era muy correcto. similar. Sí, Allí señor. tenemos el de Coca-Cola. Si me das un Sí. segundito, lo voy a mostrar. Y hay una anécdota muy bonita con esta promoción de los ositos. Sí. Imagínate, Juan Ignacio, que cuando llegó esta promoción de los ositos a Coca-Cola, a mí me encargaron de la promoción, ¿ya? Claro. Entonces, el gerente de ese momento, y que ya no está con nosotros, Héctor Iván Londoño, me dijo, usted se va a hacer cargo de esta promoción, pero eso sí, con una condición.
no me le regale un oso a nadie si no tiene las 2 tarjetas. Recuerda que eran dos tarjetas de raspa-raspa Sí. y en las 2 tarjetas tenía que aparecer el osito. Entonces, a mí en Coca-Cola me pusieron el riel porque a mí me dieron unas instrucciones y yo las seguí. Entonces me llaman del departamento de mercadeo y me dicen, don Gustavo, tiene una llamada de la alcaldía de Medellín. Y era la secretaria del doctor Juan Gómez Martínez, y donde me decía que necesitaba 3 ositos para el alcalde. Y yo le dije, a mí me da mucha pena, pero yo no te los puedo regalar. A los 5 minutos me llaman de la gerencia y me dice Héctor Iván, ¿cómo fue que le negaste 3 osos al alcalde? Y yo le dije, doctor, usted me dijo que no los podía dar a nadie. Esa es una de esas anécdotas. Sí. Volviendo a lo del programa, Juan Ignacio, volviendo a lo del programa, recuerdo haber conocido muchos personajes en el programa, entre ellos Carmen Saduque, Sí. José Grell, este gran tenor venezolano, José Antonio Grell. José Antonio Grell, que para mí tiene la mejor versión de Granada. Sí. Y conocimos también a este señor Angulo, Moisés, a Moisés Angulo, el actor y cantante. cuando estaba comenzando. Sí. Entonces, ese programa de Baltasar, de Pase la Tarde con Baltasar. Los Visconti también estuvo, hubo muchos personajes. ¿A quiénes Pero recuerdas? yo recuerdo a los Visconti, pues muy grandes personas con muchas historias, pero en el trato que uno tiene ahí fuera del aire, personas muy amables, muy cálidas, muy queridas. Y otro que recuerdo mucho fue Facundo Cabral. ¿Estuvo allí? Facundo Cabral estuvo no solamente una vez, estuvo creo que 2 o 3 veces. No te puedo creer. Sí, señor. Qué maravilla, qué maravilla. Gran persona, una sabiduría tremenda, impresionante, un don de tremenda. gentes, una calidez. Él estimaba mucho a mi papá porque se lo decía. Ya. Decía, Baltasar, yo tengo que volver, me encanta venir a tu programa. Qué tristeza. Y si alcanzó a venir, creo, a ir por ahí 2 o 3 veces. Qué bonito. Hay una cosa que me hizo clic en este momento, y era una poesía que tu papá declamaba desde el alma. ¿Cuál era esa poesía? El seminarista de los ojos negros. Esa es una muy bonita. Sí. Y la otra, Huellas en la arena. Huellas en la arena, sí. Porque tu papá, aparte de ser un extraordinario hombre de la radio, tenía una capacidad espectacular para declamar, por esa voz tan hermosa y que... sentía la poesía. No, eso total, es muy importante, total. porque se puede tener la voz, pero el sentimiento... Total. Entiendo que hay algunas grabaciones de tu papá ahí en la web. Sí, en YouTube. Sí, claro. se consiguen. Poemas de Baltasar Bueno, Botero. a ver, Juan Ignacio, hoy la entrevista es para ti, pero ya que estamos hablando de tu papá, ¿cómo recuerdas tú a tu papá? Sí, esa pregunta me la han hecho muchas veces, y la gente ve a mi papá, la gente que no es de la familia o del círculo cercano lo ven pues como el hombre de radio, que fue, cierto, el gran hombre de radio, pero la visión mía, aunque obviamente tengo la visión del hombre de radio, es del papá. Mi papá fue un excelente papá. Mi papá fue un papá cariñoso. Mi papá me llevaba a todos los programas que él tenía desde que yo estaba muy pequeño. Me llevaba a Radio Colibrí, que también trabajó en Radio Colibrí, que fue una emisora en Medellín. Lo recuerdo. Que, Radio Disco. Las dos. Sí, Radio Disco, Radio Disco, pero yo recuerdo Radio Colibrí porque era una emisora de música que llamaban brillante en esa época, en los 70, claro. O música estilizada. Total. Mi papá traía música de Estados Unidos. Entonces me recuerdo eso. Colibrí Estéreo FM. Gran protección de sonido para una perfecta imagen de buen gusto. Otra emisora del sistema Colibrí. Recuerdo Radiovisión, que quedaba en Junín con Colombia también. Ese edificio todavía existe. Entonces, pues los mejores recuerdos como padre. Qué bonito, qué bonito. Y una persona muy sabia. Total. O sea, muchas cosas que decía mi papá yo las vine a entender al cabo del tiempo. Por ejemplo, la importancia de aprender inglés. Hace 40 años, computadores, que en esa época eran pues un tema muy incipiente, sin decir que yo soy experto en computadores, pero realmente mi papá tenía mucha visión con eso y con muchas cosas. Qué bonito. Hablando de eso, no sé si tú quieres contar esa historia o me dejas que yo la cuente, que tu papá me la contó a viva voz una noche que lo visité en su casa, y es la historia del sepelio de John F. Kennedy.
¿Recuerdas esa historia? Yo creo que esa la puedes contar tú. De pronto tú tienes más detalles, aunque yo sé que mi papá fue el que transmitió a través de la voz de los Estados Unidos de América para la audiencia hispanoparlante ese sepelio, pero Te agradezco. te cedo el turno. Te agradezco ese honor que me concedes, Juan Sí. Ignacio. A ver, la historia de Baltasar Botero es una historia muy bonita. Resulta que por allá en los años 60, él creo que trabajaba, si mal no recuerdo, en una emisora de RCN en Medellín y Ujú, el turno le tocó en un jueves y en un viernes santo, ¿cierto? ujú. Entonces, él al no tener como nada que decir ni nada que hacer, le dio por colocar música clásica. Y entonces eso se convirtió en una tradición en todas las emisoras de radio en Colombia. Entonces, sí, esto me lo contó tu papá. El presidente de RCN, cuando escuchó la emisora, dijo, ¿quién está en los comandos? Y le dijeron, Baltasar Botero. Y al siguiente, el lunes después de Pascua, fue y habló con tu papá y le dijo, ¿a usted cómo se le ocurrió eso? No, es que no tenía más nada que poner, Ujú. son días santos y teníamos que poner música suave, música clásica o sea, no podíamos poner música caliente, Sí, aclaremos que en esa época, en música, perdón, en Semana Santa, las emisoras no podían poner música tropical ni nada, tal eso cual, se tal consideraba cual. ofensivo. Ni se hablaba o sea, se suspendían todos los programas de deportes Total, total, o los total. programas que se estuvieran emitiendo en ese momento. Exactamente. Entonces aparece una posibilidad que llega a manos de este señor, donde él, para ir a trabajar en la voz de los Estados Unidos de América. Y Ujú. él le dice a Baltasar, esto es para usted. Y Baltasar, o sea, tu papá, se va para la voz de los Estados Unidos de América, entre comillas, hace una carrera sencillamente espectacular y justo cuando él está allá en Washington, pasa lo que pasó ese 22 de noviembre de 1963, ¿cierto? Ujú, Y, correcto. y entonces eh, le dicen a Baltasar que él tiene que transmitir en vivo y en directo para todos los hispanohablantes, que en Sí. esa época eran 300 millones, que Ujú. incluso hubo un programa que se llamaba así de televisión española. Entonces tu papá cuenta digamos, ese momento en que él estaba al frente de un micrófono sabiendo que lo estaban escuchando 300 millones de personas que hablaban castellano, que hablaban español. Sí. Entonces tu papá, y lo voy a repetir acá para que todos los que nos están viendo y nos están escuchando lo vean, tu papá dice que cuando él vio venir ese catafalco con esos percherones y él se pegaba golpes aquí en el pecho, que a tu papá se le quería salir el corazón, porque dice que ha sido uno de los momentos más sublimes en su vida profesional, el haber podido transmitir en vivo y en directo el sepelio de John F. Kennedy. Y sobre todo porque mi papá estuvo en la oficina oval. Él había Es, conocido al presidente porque claro, parte de su trabajo era ir allá. claro, esa parte Entonces se lo me había escapa. conocido personalmente. Entonces fue Sí, todavía claro más que sí. impactante. Me lo dijo tu papá. Mm. No era que John F. Kennedy supiera pues que era Baltasar Botero, No, 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 pero no. que se habían Sí, visto en la oficina oval. sí, sí, Excelente, excelente. sí. Bueno, dejemos a tu papá de un lado y volvamos a Juan Ignacio. Entonces tú sales del programa de Pase la tarde con Baltasar de Caracol y te conviertes en lo que ya traías dentro y es en esa espectacular profesión que es ser profesor, que es Sí. ser maestro, que es Ajá. ser docente. Contanos esa historia. Sí, lo que pasa es que yo tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Me fui a estudiar inglés, regresé y tuve la oportunidad también de trabajar en radio. Yo entré al mundo de la docencia por accidente, la verdad. Yo tenía un amigo que era profesor de inglés y él tenía un grupo de ejecutivos de Coltejer a los cuales él les daba clase. Y él tenía que viajar a Estados Unidos porque su familia vivía allá. Entonces me dijo, ve Juan Ignacio, yo tengo unos ejecutivos, ellos quieren seguir con las clases, pero yo no puedo porque yo no voy a estar acá. Entonces me dio a mí la oportunidad de... Y yo no tenía ninguna experiencia. Y empecé ahí, luego tuve la oportunidad de trabajar en Esumer como profesor de inglés,
y ahí conocí otra persona y trabajé en la Universidad de Envigado. Ya en la Universidad de Envigado, después, en ese mismo tiempo también trabajé en la Luis Amigó. Allá hice una especialización en docencia universitaria y ahí fue ya que me vinculé con las universidades. Qué Y maravilla. en ese momento soy profesor del ITM, que es una universidad, Instituto Tecnológico Metropolitano en Medellín, y del Pascual Bravo. Qué maravilla. Y hace 3 años hice una especialización en enseñanza del inglés Qué en maravilla. la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Es Espectacular. una forma de comunicar, Total, de total. trabajar en Total, y comunicación. mira que de una u otra forma se va devolviendo ese consejo que en algún momento te dio tu papá Mm, sabiamente, el tema del inglés, el tema de sí, los computadores, y vos estás dejando ese legado en todas esas nuevas generaciones paisas, por decirlo así, sí. para que enfrenten ese mundo que les va a tocar vivir, donde una persona que no sepa inglés, entre comillas, se le va a dificultar muchísimo No, más. claro, porque es que hace 30 años hablar inglés era, digámoslo de alguna manera, era un lujo, ya es una necesidad. Ya es Y una hay necesidad. inclusive un tercer idioma, Así es, así ¿cierto? es. Entonces, Y de todas estas promociones que has graduado, entre comillas, ¿qué recuerdos o anécdotas tienes de todos esos chicos a los que les has enseñado la lengua de Shakespeare? yo lo que más recuerdo de los estudiantes míos es cuando algunos de ellos me dicen que ellos le tenían miedo al inglés o que no les gustaba y que a través de la clase mía lograron ver no solamente la importancia, sino tener pasión por el inglés. Yo creo que una de las cosas que es muy importante para aprender un idioma es, primero que todo, querer y sentir, disfrutar el poderse comunicar con las personas y hacerlo en otro idioma. Y eso fue una de las cosas que me ayudó mucho a mí a aprender inglés, porque yo veía la necesidad de comunicarme y como yo estaba en Estados Unidos, la única forma era en inglés y de evitar estar con los latinos, porque eso sí, de acuerdo que me lo advirtieron. Si usted se va para Estados Unidos y empieza a estar con personas que hablen español, usted no va a aprender inglés. Entonces yo seguí, como decías tú, fui un riel y permanecí siempre buscando personas, ya sea que fueran americanos o que fueran de otros países, porque había gente de otros países estudiando, pero que no existiera sino el inglés para comunicarnos. Entonces yo tuve compañeros de Noruega, de Finlandia, de Suecia, básicamente de esos países. Y bueno, también obviamente había latinos, pero pues yo me mantenía, trataba de estar el mayor tiempo posible Qué con bueno. ellos, con personas de otros países para poder usar el inglés. Extraordinario. Yo hice un poco de eso también en nuestros viajes y con todo el cariño me alejé de esas comunidades latinas, no porque no quisiera estar con ellos, sino Sí, buscando aprender otros idiomas. Creo que eso es exactamente. lo que hay que hacer y hay que entenderlo por el lado Sí. que es. A ver, Juan Ignacio, si vos tuvieras que darle un consejo a todos esos chicos, a todas esas chicas que nos ven e incluso a muchos adultos que quieren aprender inglés, así no lo necesiten para su trabajo, pero quieren aprender inglés. ¿Por qué? Porque quieren leer libros y periódicos en inglés, Ujú. quieren ver las películas de Netflix sin subtítulos. ¿Qué consejo les darías? Primero, que identifiquen algo que les apasione. Pues tú lo acabas de enumerar, ya sea la música, ya sea la televisión, ya sea el cine, ya sea los deportes, y ver en el inglés la oportunidad de conocer más sobre eso. O sea, si yo soy una persona, por ejemplo, voy a decir algo, que me gustan las películas, yo puedo, sí, puedo tener una película traducida al español, pero no es lo mismo escucharla en el idioma nativo. Entonces eso es una ventaja. Lo mismo, no es lo mismo leer un libro traducido que leer un libro en inglés. Así como no es lo mismo leer un libro escrito originalmente en español traducido a otro idioma. Entonces lo mismo pasa con el idioma inglés. Es una cuestión de, mira, el principio es muy básico. Se aprende un idioma, un segundo o tercer idioma, de la forma que se aprende el lenguaje nativo. Primero se aprende por el oído, después se habla, luego se lee y se escribe. Yo no puedo hablar si nunca he oído y no puedo escribir si nunca he leído. Eso nos pasó en el idioma español y pasa en el inglés. Entonces, yo diría que el principal consejo es exponerse mucho al idioma. ¿A través de qué? A través de todos los medios que ahora son muchos. Televisión, cable,
internet, es decir, hay innumerables formas de yo poder estar en la cocina, por decir algo, haciendo algo y estar oyendo una entrevista en inglés, una canción en inglés, o en un fin de semana decir, bueno, hoy me voy a ver una película en inglés, aunque no esté entendiendo casi nada, pero voy a ver la película en inglés, no con subtítulos en español, sino la película en inglés. Y eso sí, algo muy importante es la disciplina, porque así sea el estudio o sea cualquier cosa en la cual tú quieres ser bueno, necesitas tener disciplina, o sea, necesitas práctica, porque el inglés es una habilidad. Mientras más lo haces, mejor lo haces, como montar en bicicleta, como practicar un deporte. La práctica, como dice en inglés, hace al maestro. Tal cual. Mientras más lo haces, mejor lo haces. Me encantó Exacto. esa frase. Mientras más lo haces, mejor Volviendo lo un haces. poquito, muchísimas gracias por ese consejo de oro que nos dejas hoy. Volviendo un poquito a ese mundo de la radio, te voy a hacer una pregunta al corazón. ¿Extrañas ese mundo de la radio? Sí, yo pues como te decía ahora y le decía pues a todos tus suscriptores o las personas que nos ven, yo estuve en contacto con la radio desde muy pequeño. Entonces, del que entre la miel anda, algo se le pega. Yo lo digo honestamente y no tengo ningún problema en decirlo, yo no tengo la voz de mi papá ni soy mi papá, yo soy Juan Ignacio y Baltasar era Baltasar, pero sí desarrollé un gusto por la radio. De hecho, yo oigo radio todo el día y desde que yo estoy muy pequeño, mi papá había un radio en la casa o dos. Entonces yo soy una persona que oigo radio constantemente. Y he descubierto que la radio es una forma de acompañar a las personas, porque yo vivo solo, para mí la radio es una compañía, entonces yo ya entiendo, por ejemplo, el lema que tenía o el eslogan que tenía Caracol, la gran compañía. La radio es una compañía. Entonces, la radio es una forma de estar en contacto con otras personas. No solamente está en contacto el que te oye y te está escuchando, sino que el que está haciendo el programa, ¿cierto? El emisor, por decirlo así, también está en contacto. Entonces es una... Y el programa que hizo mi papá, que era con llamadas, fue, yo diría que algo muy nuevo que se hizo en la radio, porque la radio hasta mediados, creo que de los 70, todo era en libretos. Había un libreto y el locutor no se podía salir de ahí. Y el programa de mi papá tenía un formato completamente diferente. No había realmente, entre comillas, nada planeado, no había nada escrito, sino que era una conversación entre mi papá y las personas que estaban en el programa, invitados o los que hicieran parte del programa. Y esos oyentes que llamaban eventualmente resultaban siendo unas personas extraordinarias con unas historias fabulosas, Claro, a veces historias tristes, a veces claro, llamaban a pedir una colaboración para algo o una sí, emergencia, pero también le aportaron mucho al programa. Y que hubo esto pues aquí off the record, personas que pudieron obtener, por decir algo, una silla de ruedas o un computador exacto. a través de esos oyentes. Y lo más bonito, que esas personas que donaban esos artículos nunca querían que su nombre apareciera, lo hacían en una Correcto. forma anónima. O sea que de alguna forma tu papá rompió un esquema de la Sí, radio. Y si nos vamos a la radio de hoy en día, donde tú estás en contacto con la emisora a través de todos los medios, así como se dice vulgarmente, habidos y por haber, o sea, estás a través de la web, estás a través del sí. WhatsApp, de Instagram, de Twitter, you name it, o sea, estás en De contacto una casi que audiencia que millonario. no te alcanzas a imaginar quién te está viendo, quién te está ¿Y en oyendo. dónde? En vivo, en directo o Porque mira que sincrónica o asincrónicamente, Porque mira porque que, claro que sí, perdón. Y no solo eso, porque mira que de alguna forma los grandes programas de radio en este momento se transmiten en vivo y en directo, ya sea por YouTube o por Facebook Live. sí, Entonces, es una radio, entre comillas, con imagen y exacto, con personas de carne y hueso. sí. Entonces ya aquí entre nos, y esto sí es un poco más, Ujú, más folclórico, más ujú. simpático, ya los presentadores de estos programas no se pueden ir tan informalmente como se iban antes, porque la radio era la radio y la televisión era la televisión. Exactamente, claro, Entonces, claro.
Bueno, de todas maneras, ya para ir poniéndole fin a esta este maravilloso conversatorio, Juan Ignacio, yo sé que tú tienes dos hijas espectaculares, muy juiciosas, una a punto de terminar su carrera y otra en la mitad de ella. ¿Cuál fue el mejor consejo que les diste cuando estaban pequeñitas? Bueno, el mejor consejo, yo creo que el mejor consejo que les di era siempre decir la verdad. Alguna vez mi hija menor tuvo un problema en el colegio, ella estaba muy preocupada, que no sabía qué hacer, y yo le dije, mira, amor, lo mejor que tú puedes hacer es hablar con la profesora, decirle qué fue lo que pasó y admitir que tú cometiste un error. Papi, pero es que si le digo eso voy a tener problemas. No, tú no debes mirar las consecuencias, di las cosas como pasaron. Y si hay alguna consecuencia, también debes asumir la responsabilidad de lo que hiciste, si eso trae alguna consecuencia. Finalmente no hubo tal consecuencia desastrosa, pero yo creo que yo siempre les dije a mis hijas, siempre hablen la verdad, y les decía, yo no tengo problemas si ustedes algún día me dicen que no les está yendo bien en una materia. Yo lo que no quiero es tener quejas de ustedes porque trataron mal a un profesor, trataron mal a una compañera, o sea, de algo que tenga que ver con ustedes como personas. Académicamente todos hemos tenido problemas y eso se soluciona. A mí me encantaba explicarles matemáticas o ayudarles en sus tareas, pero la parte de la formación, de la sinceridad, de la honestidad, para mí es muy importante y gracias a Dios tengo dos excelentes hijas. Qué bonito, muchísimas gracias por compartir eso tan Sí. especial. Bueno, Juan Ignacio, ya para despedirnos, ¿qué le quisieras decir a esa amplia audiencia de Horizontes del Mañana? No, simplemente que pues todos tenemos una historia para contar. Gustavo amablemente me ha invitado a su programa. Yo la verdad no me considero una persona famosa. El famoso fue mi papá, está muy claro, pues y mi papá tiene una historia muy grande, pero estoy muy agradecido. Yo creo que siempre a través de los invitados que Gustavo ha tenido en el programa hemos aprendido algo. De todas maneras, muchas gracias a Gustavo, a ustedes por estar escuchándonos, viéndonos también. Y bueno, felicitaciones a Gustavo porque está haciendo una labor muy interesante con estas entrevistas. Además lo hace muy bien, lo felicito. A ti muchísimas gracias. Fue un gusto tenerte acá. Para mí. A todos ustedes, mil y mil gracias. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Bendiciones. Regresamos a Pase la Tarde con Caracol. Más, pero mucho más. Pase la tarde con Caracol. Mucho más. A José Dolores le enternece mucho ese recuerdo suyo de las caminatas cuando estábamos en el colegio, sobre todo a él que le tocó pues en las tierras de Canaán ahí, salir ahí. A José Dolores le interesa mucho, pero por el fiambre. Por las tierras de Canaán. Me tocó salir a hacer caminadas por el Tigris y el Éufrates. A José Dolores le interesa mucho eso por los fiambres. Sí. José Dolores no salía a caminar porque le tocó saltar porque la tierra todavía era una masa incandescente. No quiso subir al Monte de los Olivos. No, ¿qué tal? Para que me echaran mano allá. Creo que un compañero de caminata tuyo, José Dolores, era Lázaro, ¿no? Lázaro, Claro que ¿cómo sí. No, yo tenía unos compañeros un poquito diferentes. A José Dolores se le perdió la cera en el diluvio. No, hombre. ¿Cómo? Yo tenía... Oiga, Oiga, José Dolores. Diga que no le tiren tan duro, hombre. No, eso no es... Es que No es problema. tener los años que yo tengo es una cosa problemática. Pues 25 años los tiene cualquier mocoso. Oiga, José Dolores, después de ver usted esas fotos de Sudáfrica. Muy bien, perfecto. ¿Qué iba a decir Juan Ignacio? Iba a hablarles de nada menos ni nada más que de Codorbit. Usted sabe, don Gustavo Jaramillo, y don Gustavo, ¿él es qué es Codorbit? Le voy a dar el teléfono del doctor Ora, aquí en la ciudad de Medellín. Dígalo. A esta hora, dígalo. Sí, pero lo que pasa fue que cogí la hoja donde no está el teléfono. Oye, ahora que mencionó Gustavo lo del Tamagotchi, sería bueno hablar ahora con la psicóloga. Porque leí por ahí un artículo de unas consecuencias. A mí me tocó una niña de 9 años que tenía su Tamagotchi dormido y el Tamagotchi tenía que estar despierto desde una hora muy temprana. La niña decía, hasta las 4 de la mañana me tengo que quedar despierta para ver si él se despierta y le doy desayuno. Sí. No, qué horror. Eso ya complica la misma naturaleza. Estabilidad emocional. De los niños. Claro. Ojo con eso. Sí, Hay que hablar tenemos ahora que con la tener doctora de mucho eso.
mucho cuidado con ese Tamagotchi, porque yo veo las muchachitas que son desesperaditas, dándole de comer, está muy gordo, está muy flaco. Oiga, me contaron que en un colegio, ¿sabe? En un colegio de Río Negro, ¿cuántos Tamagotchi decomisaron? 600. ¿Usted puede creer eso? Sí, señor. Pero me lo contaron el fin de semana. Norela, yo creo que este invento no fue creado exactamente para niños, sino para personas adultas. Y los niños fueron los que terminaron con él. No, yo más bien creo que eso es una persona desvirolada, pues, sinceramente, porque es que pues a mí que me traigan ahora un elefante, al que yo tengo que montarlo, llevarlo a mi casa, bañarlo. Imagínese, cepillo de dientes. No, es que yo no sé. Que este mundo está loco, definitivamente. ¿Usted no ha visto los muchachitos? Lo que me preocupa es que pues estos juguetes, entre comillas, están manipulando las conciencias y las mentes de los niños. O sea, y están causando problemas ya muy delicados. Por ejemplo, esa niña que se queda hasta las 4 de la mañana, ¿quién le dice pues que se acuesten desde las 4 de la mañana? Que porque a Tamagotchi hay que darle el desayuno. No. Oiga, hablando de otra cosa, cambiando un poquito de tema, este diciembre ha sido muy especial para mí. Cuéntanos. Porque ha marcado un hito en mi vida. Sí, a ver, Juan Ignacio. Hasta hoy, 22 de diciembre, no me he comido sino 4 buñuelos. Ay, no, yo estaba tan triste, pues yo pensé que iba a decir, mi esposa está embarazada. Oiga, Lucía, pero es que usted no lo conoce, él se puede sentar en una media hora a degustarse 50 buñuelos. No, es que yo en otros años ya por esta fecha ya había pasado los 50. Sí, ¿se da cuenta? Entonces, oiga, le vamos a dar un aplauso a con los oyentes porque... Aquí lo que vean, no los han traído. Oiga, ayer una señora muy charro, estaba en una casa y yo vi que la señora tiró una cosa y yo, me dijo, mira como los buñuelos que me manda mi vecina, ¡pum! Parecía una piedra. Sí, no te puedo creer, en serio. Creo. No, es que el buñuelo es un arte. Debe una introducción especial porque es un villancico que no es muy conocido, aunque... Ha tomado mucho auge en estos últimos años, Juan Ignacio y oyentes. El villancico se llama Rudolf, el reino de la nariz roja. Es un villancico americano, pero que una versión en español muy bonita. Perfecto. Vamos a escuchar, claro. Rudolf era un gran reno que tenía la nariz roja como un tomate y por eso era infeliz. Todos los demás renos lo miraban con desdén, le ponían apodos, se burlaban siempre de él. Pero llegó la Navidad, Santa Claus bajó. Rudolf, me acompañarás, mi trineo tú guiarás. Para Rudolf fue mágico, la noche se iluminó con Santa en su trineo, 1000 regalos repartió.